El origen del mal y la caída de Satanás. 1. Introducción al misterio del mal. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas sobre el origen del mal. ¿Cómo es posible que en un universo creado por un Dios perfecto y lleno de luz surgiera la oscuridad? ¿De dónde proviene la maldad que ha azotado la historia humana y ha intentado corromper la obra de Dios? Este misterio nos lleva a un punto clave en la narrativa espiritual: la caída de Satanás. Antes de convertirse en el adversario de Dios y enemigo de la humanidad, Satanás era un ser de extraordinaria belleza y sabiduría, uno de los más elevados en la jerarquía celestial. Pero su historia no es simplemente la de un ángel caído. Es la advertencia más grande sobre el poder destructivo del orgullo y la rebelión. Dios, en su infinita santidad, creó un universo en armonía, donde los ángeles, seres gloriosos e inmortales, tenían la misión de servir y glorificar su nombre. Sin embargo, uno de ellos decidió que no era suficiente servir, sino que debía gobernar. La semilla del mal no fue impuesta desde afuera, sino que germinó en el corazón de una de sus más grandiosas creaciones. La caída de Satanás no es un mito ni una simple historia simbólica. Es un evento real, documentado en las Escrituras, que nos muestra cómo la arrogancia puede llevar incluso a los más elevados a la ruina. No fue creado como un ser maligno, pero en él nació el deseo de exaltarse por encima de su Creador. Su rebelión provocó la primera gran guerra espiritual y trajo consigo consecuencias devastadoras, no solo para él y los ángeles que lo siguieron, sino para toda la humanidad. Esta historia no solo nos ayuda a comprender el origen del mal, sino que también nos muestra que la batalla entre el bien y el mal es real y que sigue vigente hasta el día de hoy. Al conocer la verdad detrás de la caída de Satanás, obtenemos una perspectiva más profunda sobre la naturaleza del pecado, la importancia de la obediencia a Dios y la esperanza de la victoria final sobre el mal. Acompáñame en este recorrido a través de los secretos celestiales para descubrir qué llevó a Satanás a su trágica caída y cómo esta historia afecta nuestras vidas hasta el día de hoy. 2. La creación de Satanás y su naturaleza original. Antes de convertirse en el adversario de Dios y el enemigo de la humanidad, Satanás era una de las creaciones más sublimes del Creador. Su existencia no comenzó en la oscuridad ni con la perversidad con la que hoy lo conocemos. Todo lo contrario, su origen estaba marcado por la gloria, la majestuosidad y la perfección. Dios, en su infinita sabiduría y santidad, creó a los ángeles como seres puros y llenos de luz. Entre ellos, Satanás sobresalía. No era un ángel común, sino un querubín ungido, revestido de esplendor y autoridad. Las Escrituras lo describen como sello de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Ezequiel 28:12. Su posición era única. Tenía el privilegio de estar en la presencia misma de Dios, caminando entre las piedras de fuego, un símbolo de su cercanía con la gloria divina. Ezequiel 28:14. Desde el principio, todo lo que Dios creó fue bueno. No hubo maldad en la obra de sus manos, pues Él es santo y no puede ser el autor del pecado. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. 1 Juan 1:5. Satanás fue concebido con una belleza indescriptible y una sabiduría inigualable, diseñado para reflejar la grandeza del Creador. Su vestidura misma era un testimonio de su gloria, adornada con piedras preciosas, rubí, topacio, esmeralda, berilo, ónice y jaspe, todo preparado desde el día en que fue creado. Ezequiel 28:13. Pero su grandeza no se limitaba solo a su apariencia. Satanás tenía un propósito. Su papel en el cielo era el de un querubín protector, un ser encargado de proclamar la santidad y la majestad de Dios. Su función lo situaba en un lugar de honor y responsabilidad, pues estaba destinado a custodiar la gloria divina y a liderar la adoración celestial. ¿Cómo pudo un ser tan glorioso, creado en santidad, convertirse en el enemigo de Dios? ¿Cómo pudo alguien que conocía la perfección y el amor del Creador elegir la rebelión? La respuesta yace en un principio fundamental del diseño divino: el libre albedrío. Dios no creó autómatas ni seres programados para obedecer sin elección. Cada criatura celestial, al igual que la humanidad, recibió la capacidad de elegir entre la obediencia y la desobediencia. Desde su origen,
Satanás fue un testimonio del poder creador de Dios, un reflejo de la perfección divina. Pero algo en su corazón comenzó a torcerse. En su esplendor, en su elevada posición, en su inigualable belleza, se gestó el primer deseo maligno, la ambición de ser más que Dios. Lo que sucedió después marcaría el inicio de la guerra espiritual que aún hoy sigue vigente. La perfección de Satanás no fue suficiente para él. Su historia es una advertencia para toda la creación, una muestra de que el orgullo es capaz de destruir incluso al más glorioso de los seres. 3. El primer deseo maligno, el origen de la rebelión. El mal no apareció de la nada ni fue implantado por Dios en su creación. Surgió de un lugar insospechado, el corazón de uno de los seres más gloriosos que el Creador había formado. La rebelión no comenzó con un ejército ni con un acto violento, sino con un pensamiento, una idea silenciosa que se filtró en el interior de Satanás hasta consumirlo por completo. En su esplendor y perfección, algo empezó a cambiar dentro de él. Lo que antes era adoración se convirtió en ambición. Lo que antes era humildad se transformó en orgullo. Su mirada dejó de dirigirse a Dios y comenzó a enfocarse en sí mismo. Se vio como el más sabio, el más hermoso, el más exaltado, y ese pensamiento torcido lo llevó a cuestionar su propio lugar en el cosmos. ¿Por qué debo servir cuando podría gobernar? ¿Por qué rendir honor a Dios cuando puedo recibirlo yo mismo? El orgullo, el más sutil de los pecados, se convirtió en el detonante de la primera gran rebelión. Satanás no se conformó con su posición exaltada, quiso más. Su corazón se llenó de envidia por la autoridad suprema de Dios y su deseo de exaltarse por encima del Altísimo lo llevó a concebir el pecado más grave, la autosuficiencia y la autoidolatría. La Escritura revela su pensamiento con claridad en Isaías 14, 13-14. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Aquí está el corazón de la rebelión. Seré semejante al Altísimo. No le bastaba con reflejar la gloria de Dios, quería poseerla. No le bastaba con gobernar en su rango angelical. Quería reinar sobre todo. En su ambición, Satanás intentó usurpar un lugar que nunca le perteneció, olvidando que Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42, 8. Este pensamiento maligno, nacido en la mente de un ser creado, marcó el inicio del caos. El universo nunca había conocido la desobediencia hasta que Satanás dio el primer paso en su rebelión interna. No había precedente para su pecado. Ningún otro ser había desafiado la autoridad divina antes que él. En 1 Timoteo 3:6, Pablo advierte sobre este mismo peligro cuando dice que un líder en la iglesia no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Su condenación fue el resultado de su soberbia, y su soberbia lo llevó a convencer a otros de seguirlo. Pero antes de arrastrar consigo a una legión de ángeles caídos, antes de desafiar el orden divino, su caída comenzó en el lugar más oculto de todos, su propio corazón. Desde ese momento, el mal dejó de ser un concepto inexistente y se convirtió en una realidad tangible. El universo sintió la primera grieta en su armonía, y la batalla espiritual que aún hoy se libra comenzó con un solo pensamiento: la exaltación del yo por encima de Dios. 4. La gran rebelión en el cielo. El momento había llegado. La corrupción que había comenzado en el corazón de Satanás no quedó como un simple pensamiento aislado, sino que se convirtió en una insurrección abierta contra el trono de Dios. La armonía celestial se vio amenazada por la primera gran guerra de la historia, la rebelión de los ángeles. Pero, ¿cómo es posible que un ser creado con tanta perfección lograra persuadir a otros a unirse a su causa? Satanás, en su astucia, utilizó su sabiduría y su posición privilegiada para arrastrar consigo a una multitud de ángeles. Convenció a muchos de que él tenía un mejor propósito, una visión más grandiosa, una gloria que debían alcanzar. Les prometió independencia, poder y una nueva autoridad. La adoración exclusiva a Dios le parecía un límite innecesario, y su discurso inflamó el orgullo de quienes lo escucharon.
Apocalipsis 12:4 nos ofrece una visión de la magnitud de esta rebelión. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Las estrellas aquí representan a los ángeles caídos que fueron seducidos por Satanás. Un tercio del ejército celestial decidió desafiar la autoridad del Todopoderoso, creyendo en la mentira de que podían destronar al Creador. No fue solo una traición, sino una declaración de guerra abierta contra el gobierno de Dios. El conflicto era inevitable. Miguel, el gran arcángel de Dios, y los ángeles fieles se levantaron para defender la justicia y la santidad divina. En Apocalipsis 12, 7-8, se nos narra el momento crucial de esta batalla. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Los ejércitos de Dios no fueron tomados por sorpresa. El Altísimo, en su soberanía, permitió que la rebelión llegara hasta ese punto, pero jamás estuvo en riesgo su trono. Satanás, con todo su poder, sabiduría y el apoyo de una tercera parte de los ángeles, fue derrotado, no porque Dios estuviera en peligro, sino porque la mentira y la oscuridad nunca pueden resistir la verdad y la luz divina. El resultado fue contundente. Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Su lugar de honor fue removido, su esplendor se convirtió en vergüenza, y su destino quedó sellado. En Lucas 10:18, Jesús mismo hace referencia a este momento al decir: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». La caída de Satanás fue rápida, absoluta y definitiva. No hubo negociación, no hubo segundas oportunidades. Dios lo destituyó de su posición, y desde entonces, su misión ha sido la de destruir, engañar y sembrar caos en la creación. Pero, aunque fue expulsado del cielo, no fue destruido de inmediato. Su ira lo llevó a buscar venganza contra la creación más preciada de Dios, la humanidad. Su rebelión no terminó con su caída, sino que continuó en la tierra, donde comenzó su ataque contra los hijos de Dios. Esta guerra espiritual no ha terminado. La rebelión de Satanás en el cielo marcó el inicio de un conflicto que sigue vigente hasta nuestros días. Su caída es un recordatorio de que ningún ser, por poderoso que parezca, puede desafiar a Dios y salir victorioso. El orgullo lo llevó a la ruina, y su destino final, el lago de fuego, ya está escrito. El mayor error de Satanás fue creer que podía ser igual a Dios. Pero la verdad es inmutable. Solo hay un Dios, solo hay un Señor, y su reino jamás será sacudido. 5. El castigo de Satanás y su destino final. Desde el momento en que Satanás se rebeló contra Dios, su condena fue decretada. No hay redención para él, no hay perdón, no hay posibilidad de restauración. Su destino está sellado, y su juicio es inminente. Aunque sigue operando en la tierra, su sentencia ya ha sido dictada por el Creador. Desde el principio, Dios ha demostrado que el pecado no quedará impune. Satanás fue expulsado del cielo, despojado de su gloria y condenado a la humillación. En Ezequiel 28, 17-18, Dios declara: «Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Profanaste tu santuario por la multitud de tus maldades. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran». Pero esta no es la peor parte de su condena. La expulsión del cielo fue solo el primer paso. A lo largo de la historia, Satanás ha intentado resistir el juicio de Dios, pero su caída es inevitable. En Judas 1:6, se nos habla de los ángeles que lo siguieron en su rebelión, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. El destino de Satanás y sus demonios no es el dominio eterno sobre el mundo, como muchos creen. No será un rey en el infierno ni gobernará sobre las almas condenadas. Su castigo final será su total destrucción en el lago de fuego, un lugar de tormento sin fin. En Mateo 25:41, Jesús advierte sobre este destino: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles».
El infierno no fue creado para la humanidad, sino como el destino de Satanás y los que lo siguieron en su rebelión. Sin embargo, aquellos que rechazan la salvación de Dios y eligen caminar en el mismo camino de desobediencia serán condenados junto con él. El desenlace final se nos revela en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este será el fin de la historia para Satanás. No más engaño, no más tentaciones, no más influencia en la tierra. Su reinado de terror llegará a su fin cuando Dios lo destruya completamente. El castigo de Satanás es la mayor prueba de que la justicia de Dios es inquebrantable. Aunque hoy parezca que el mal prospera, que las tinieblas tienen poder, el juicio de Dios es inminente y definitivo. No hay escape para él, no hay redención, no hay misericordia. El diablo sabe que su tiempo es corto, y por eso busca destruir tantas almas como pueda antes de su condena. Pero aquellos que confían en Dios y en la obra redentora de Cristo están bajo su protección y no tienen por qué temer. La victoria ha sido ganada, y el destino de Satanás es la prueba de que el reino de Dios prevalecerá. El juicio se acerca. La historia del enemigo de Dios llegará a su fin, y con él, toda la maldad será erradicada. La luz triunfará, la justicia prevalecerá, y Satanás será condenado para siempre. 6. La influencia de Satanás en la tierra. La expulsión de Satanás del cielo no marcó el final de su rebelión, sino el inicio de su guerra contra la humanidad. Desde el momento en que cayó, su objetivo ha sido uno solo: destruir la obra de Dios en la tierra. Si no podía reinar en el cielo, buscaría reinar en la tierra. Si no podía arrebatar el trono de Dios, intentaría arrebatar las almas de los hombres. Desde el Edén, Satanás ha utilizado la misma estrategia: la mentira, la seducción y la manipulación. En Génesis 3, 1-5, se presenta en la forma de una serpiente, susurrando dudas en el corazón de Eva. ¿Con qué Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está la esencia de su estrategia: distorsionar la verdad de Dios, hacer creer que su palabra no es suficiente y despertar el mismo deseo de independencia que lo llevó a su propia caída. Satanás no obligó a Eva a pecar, solo sembró la duda y encendió el orgullo en su corazón. Y desde entonces, la humanidad ha seguido cayendo en la misma trampa. La Escritura es clara en cuanto al dominio temporal que Satanás ejerce sobre este mundo. En 2 Corintios 4:4, se le llama el Dios de este siglo, y en 1 Juan 5:19 se nos advierte: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Esto no significa que él tenga el poder absoluto, pero sí que su influencia es real y palpable. Controla sistemas, ideologías, filosofías y estructuras que llevan a la humanidad lejos de Dios. Su táctica no siempre es la opresión directa. Muchas veces es la distracción, la falsa satisfacción y la corrupción disfrazada de luz. Jesús mismo nos advirtió sobre su propósito en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Cada guerra, cada injusticia, cada engaño y cada perversión moral que aleja al hombre de su Creador lleva la firma de Satanás. Su reino es de tinieblas, y busca que el hombre escoja la oscuridad en lugar de la luz. Sin embargo, su poder no es ilimitado. Aunque gobierna sobre los que le siguen, no puede tocar a aquellos que han sido redimidos por Cristo. En Colosenses 1:13, se nos da la esperanza suprema, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Satanás influye en la tierra, pero su derrota ya está sellada. Su control es una ilusión para aquellos que aún no conocen la verdad, pero para los que han sido iluminados por la palabra de Dios, su poder es solo el de un enemigo condenado. El verdadero peligro no es su existencia, sino la ignorancia de su estrategia. No se presenta con cuernos y un tridente, sino con falsas promesas, con mentiras disfrazadas de verdades, con placeres que terminan en cadenas. Es un enemigo astuto, pero no invencible. Por eso, la única manera de resistir su influencia es con la armadura de Dios,
con la verdad como defensa y con la sangre de Cristo como garantía de victoria. La guerra sigue en curso, pero el desenlace ya ha sido escrito. El reino de Dios prevalecerá y el mal será erradicado para siempre. 7. El poder de Dios sobre Satanás. Satanás puede engañar, tentar y causar estragos en la tierra, pero hay una verdad absoluta que jamás podrá cambiar. Dios sigue en control. Nunca ha habido ni habrá un momento en el que el maligno tenga dominio real sobre la creación. Desde su rebelión hasta su condena final, Satanás solo puede actuar dentro de los límites que Dios le permite. Desde el principio, la supremacía de Dios ha sido incuestionable. En Job 1:12, vemos cómo Satanás, antes de tocar la vida de Job, tuvo que pedir permiso a Dios. Dijo Yahvé a Satanás: «He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él». Este pasaje es revelador. Satanás no es un poder igual a Dios ni un rival que pueda desafiarlo en términos de autoridad. Es una criatura limitada, sujeta a la voluntad del Creador. No puede hacer nada sin que Dios lo permita, y aun en su aparente poder, está bajo la soberanía del Altísimo. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha demostrado una y otra vez que el enemigo es derrotado por su poder. En Éxodo 14, 13-14, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Moisés declaró: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahvé peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Dios pelea por su pueblo. No hay enemigo que pueda prevalecer contra él. Ni el faraón, ni los imperios, ni los demonios, ni Satanás mismo pueden resistir el poder del Señor. Jesús, durante su ministerio en la tierra, demostró en innumerables ocasiones su autoridad sobre el reino de las tinieblas. En Marcos 1:27, después de expulsar un demonio, la gente se asombró y dijo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen». Los demonios no pueden resistir la autoridad de Cristo. Donde Él está, las tinieblas huyen. En Lucas 11:20, Jesús dejó en claro: «Pero si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros». La venida de Cristo marcó el principio del fin para el dominio de Satanás. En la cruz, la victoria fue asegurada. Colosenses 2:15 lo declara de manera contundente. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El sacrificio de Cristo no solo trajo redención a la humanidad, sino que destruyó la autoridad del enemigo sobre los que creen. Ya no somos esclavos del pecado ni estamos sujetos al reino de las tinieblas. Por eso, aunque Satanás siga operando en la tierra, los hijos de Dios tienen autoridad sobre él. En Santiago 4:7, se nos da la clave para resistirlo. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El enemigo no puede contra un creyente que está sometido a Dios. No tiene poder sobre aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y caminan en obediencia. El final de la historia ya está escrito. Satanás será destruido, pero Dios reinará por la eternidad. Su poder es absoluto, su justicia es perfecta y su victoria es irrevocable. No hay batalla entre el bien y el mal que esté en equilibrio. No hay lucha entre Dios y Satanás en la que el resultado sea incierto. Dios es el único soberano, el único Señor, el único que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Su reino es eterno, y su gloria nunca será compartida con nadie. Satanás tiembla ante el nombre de Jesús. Su destino está sellado, y su poder es insignificante frente al Todopoderoso. Dios es, ha sido y siempre será el vencedor absoluto. 8. Reflexión final. Lecciones sobre la caída de Satanás. La historia de la caída de Satanás no es solo un relato de un ángel rebelde. Es un mensaje poderoso, una advertencia sobre los peligros del orgullo, la autosuficiencia y la desobediencia. Su destino no fue resultado de una injusticia divina, sino de una elección consciente. Satanás tuvo todo: belleza, sabiduría, poder y un lugar privilegiado en la presencia de Dios,
pero su ambición lo llevó a la ruina. Su historia nos muestra que el mayor peligro no viene de fuerzas externas, sino de lo que permitimos crecer en nuestro corazón. El orgullo no aparece de la noche a la mañana. Es un veneno lento que corrompe la mente hasta hacer creer que se puede desafiar a Dios. En Proverbios 16:18, la Escritura nos advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo es el principio de toda rebelión contra Dios. No fue el miedo, ni el dolor, ni la falta de bendición lo que llevó a Satanás a pecar. Fue su deseo de independencia, su negación de someterse a la autoridad suprema del Creador. Y esta misma estrategia es la que utiliza contra la humanidad. Nos hace creer que no necesitamos a Dios, que podemos construir nuestro propio destino, que nuestra voluntad debe estar por encima de la suya. Nos susurra las mismas mentiras que dijo en el Edén: seréis como Dios. Génesis 3:5. Pero esa promesa es un engaño mortal. Dios no impidió que Satanás tomara su decisión, pero tampoco evitó su juicio. La justicia de Dios es inquebrantable. Todo pecado tiene consecuencias, y la rebelión contra Dios jamás quedará impune. En Romanos 6:23 se nos recuerda: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Así como Satanás enfrentará su castigo final, también lo hará todo aquel que decida seguir su camino de desobediencia y rechazo a Dios. No hay término medio. O se está en la luz o en la oscuridad. O se es parte del reino de Dios o del dominio de Satanás. Jesús dejó esto en claro en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero si hay algo que la caída de Satanás nos enseña con mayor fuerza, es la grandeza de la misericordia de Dios para con la humanidad. A diferencia de los ángeles caídos, Dios nos ha dado la oportunidad de redención. A pesar de nuestro pecado, nos ofrece la posibilidad de restauración en Cristo. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Satanás tuvo una elección y eligió el camino del orgullo. Nosotros también tenemos una elección. Podemos seguir sus pasos, rechazando a Dios, o podemos humillarnos ante el Creador, reconociendo que solo en Él hay vida y verdad. El destino de Satanás ya está escrito, pero el nuestro aún puede ser transformado por la gracia de Dios. Hoy es el día para decidir a quién serviremos. La caída de Satanás es un recordatorio de que la rebelión contra Dios lleva a la destrucción, pero la obediencia y la humildad conducen a la vida eterna. El reino de las tinieblas está condenado. El reino de Dios es eterno. La pregunta final es: ¿en qué lado estaremos cuando llegue el juicio? Hemos recorrido juntos uno de los mayores misterios espirituales de la historia: el origen del mal y la caída de Satanás. Hemos visto cómo el orgullo y la rebelión trajeron destrucción y cómo, a pesar de la influencia del enemigo en la tierra, el poder de Dios sigue siendo absoluto. Ahora es momento de reflexionar y seguir profundizando en la verdad. ¿Qué otros temas espirituales te gustaría que abordemos en los próximos videos? Vea los comentarios y cuéntanos qué te ha parecido este tema y qué misterios de la Biblia te gustaría que exploremos juntos. Queremos seguir creciendo en conocimiento y revelación, y tu opinión es clave para que juntos sigamos descubriendo la verdad de la palabra de Dios. Si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a apoyarnos suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones y compartiendo este video con amigos y familiares. Así podremos seguir llevando el mensaje de Dios a más personas y edificando a quienes buscan la verdad. Que la luz de Dios ilumine tu camino y que su sabiduría guíe cada uno de tus pasos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.